tradición oral, no Torá oral. No existe en las escrituras hebreas o griegas ninguna Torá oral. Frecuentemente personas, hermanos, que están en raíces hebreas, me consultan sobre celebraciones, usos o costumbres que se encuentran dentro del judaísmo y que se confunden con lo que son las raíces hebreas. Quieren saber si se deben o no practicar. Así que esta noche vamos entonces a tratar el tema acerca de la Torá versus la tradición. Vamos a hablar de Torá y tradición. Saludos y bendiciones, estimados hermanos y amigos. Bienvenidos todos. Vamos entonces a iniciar. Hoy vamos a hablar entonces, como ya dije, de Torá y tradición. Y el documento que tenemos en pantalla nos dice que el judaísmo ortodoxo, en el judaísmo ortodoxo, se cree que no solo hubo una Torá escrita en el monte Sinai, mejor conocido como Sinaí, sino también que hubo una ley no escrita que llaman la Torá oral y que en realidad es tradición oral. Esta Torá oral promovía la autoridad farisaica y significaba que solo los escribas y fariseos y posteriormente los rabinos eran los que tenían suficiente entrenamiento y conocimiento para guiar a todo el pueblo de Israel a través de las dificultades del correcto entendimiento y aplicación de los mandamientos mosaicos escritos o de los mandamientos de la Torá escritos o recibidos a través de Moisés. Pues bien, la primera cosa que quiero decir esta noche es que cuando hablamos de Israel pueblo versus Israel nación, cuando hablamos de la Torá versus la tradición o la Torá versus el Talmud, no estamos tratando de atacar al judaísmo ni a los judíos, mucho menos, sino que estamos haciendo énfasis en la necesidad de conocer las diferencias, porque así como hay una gran diferencia entre el Israel bíblico y la nación de Israel moderna, del presente, también hay una gran diferencia entre la Torá, las Sagradas Escrituras, la palabra inspirada, la Biblia y la tradición oral, el Talmud y los demás escritos rabínicos que establecen la tradición dentro del judaísmo. Esta tradición oral fue instaurada por los fariseos o por la autoridad farisaica y esto marcó entonces el fundamento de que solo los escribas, solo los fariseos y sus sucesores, los rabinos, son los que tienen suficiente entrenamiento y conocimiento para guiar a todo el pueblo de Israel en la dificultad de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Pues bien, nosotros consideramos en este Ministerio Casa de Restauración que eso está muy bien para el pueblo judío de hoy día, que está muy bien para el pueblo israelita y el pueblo judío desde el segundo templo en adelante hasta el día de hoy. No tenemos ningún problema en que los judíos sigan su tradición oral y que se apeguen a lo establecido por los escribas, fariseos y rabinos. Por nosotros no tenemos problemas con eso. Ahora bien, cuando se trata de nosotros, que ya hemos explicado en distintas ocasiones y que recientemente lo hemos vuelto a hacer, cuando hemos expuesto el tema donde explicamos la diferencia entre el pueblo de Israel y la nación de Israel y entre el Israel de Yahweh y el Israel natural. Hemos hablado acerca de lo que es el concepto del Israel de Yahweh y vamos a seguir hablando sobre eso. Entonces, dentro del contexto y el concepto Israel de Yahweh, estamos los creyentes de origen gentil, los que no somos descendencia de Abraham por medio de la sangre, los que no somos descendencia de Abraham por medio del semen, los que no somos descendencia de Abraham de forma natural, sino que somos descendencia de Abraham por la fe, de manera contranatural. Hemos sido
injertados en un pueblo con el cual no tenemos relación por nacimiento, ni por genética, ni por etnia, ni cosa por el estilo. Así que nosotros, los creyentes de origen gentil, tenemos un estatus y tenemos un rol dentro del Israel de Yahweh distinto a lo que es el pueblo natural judío, el pueblo de Israel natural, que hoy día se conoce como los judíos, y que tienen pues bien establecida por sus autoridades religiosas. Recuerden que el judaísmo es una religión institucionalizada, pues tienen establecido sus normas, sus leyes, sus interpretaciones, que en conjunto se conocen como la halajá, la interpretación, la legislación, lo que establece las leyes rabínicas, y que está muy bien que los judíos naturales y todos aquellos que están dentro del contexto del judaísmo lo guarden y lo practiquen. Ahora bien, como les decía al principio, frecuentemente me consultan, y desde que estoy en Raíces Hebreas ha sido en distintas ocasiones y frecuentemente que me consultan sobre situaciones que tienen que ver con celebraciones, que tienen que ver con prácticas, que tienen que ver con usos, que tienen que ver con costumbres, que quienes están dentro del contexto de creyentes de origen gentil en Raíces Hebreas, entonces desconocen si estos son mandamientos de la Torá o si son simplemente tradición del judaísmo. Lo primero que debemos decir entonces es que Raíces Hebreas no es necesariamente judaísmo. Eso lo hemos repetido hasta el cansancio. La primera cosa con la que se confunde Raíces Hebreas es con judaísmo, y es porque hemos explicado que la vertiente, que hay dos vertientes, que hay dos ramas, digamos así, dentro del contexto de Israel, el Israel de Yahweh, y que pues la rama original, el olivo natural, es el Israel natural, pero que dentro del contexto del olivo silvestre y dentro de ese contexto y concepto del Israel de Yahweh, los que no éramos pueblo y hemos pasado a ser pueblo por medio de la fe en el Mesías Yeshua, entonces no estamos bajo la misma cobertura, bajo la misma interpretación, bajo la misma tradición que están los que siguen a los rabinos, a los fariseos, a los escribas del judaísmo histórico. Pues bien, vamos a continuar leyendo el documento y al final vamos entonces a dar nuestras conclusiones y explicar entonces las diferencias entre una cosa y otra dentro del contexto de Raíces Hebreas. Seguimos diciendo aquí en el documento, ¿verdad? Hemos dicho entonces que en el judaísmo se ha establecido que solo los escribas, fariseos y rabinos, que son sus sucesores, son los únicos autorizados para establecer halajá, para establecer legislación de cómo observar la Torá basado en sus interpretaciones, y estas interpretaciones están basadas en eruditos que dentro del judaísmo se les llaman sabios, y históricamente hay dos personajes, dos rabinos, Hillel y Shammai, que son los más resaltantes dentro de esto de la jurisprudencia de la Torá. Entonces, tanto Hillel como Shammai y otros rabinos, sucesores de ellos, establecieron sistemas de reglas de interpretación para que los judíos entonces observaran la Torá de acuerdo a las interpretaciones establecidas en estos sistemas. Dentro de esos sistemas tenemos, en primer lugar, las 7 reglas de Hillel. Son 7 reglas bien específicas que estableció el rabino Hillel, que era, según los historiadores, un hombre más flexible, más humanista, dentro del contexto era más liberal, dentro del contexto de las interpretaciones, que Shammai, que era más legalista, más rígido, y que estos dos rabinos dieron como consecuencia 2 grandes escuelas, discípulos de cada uno de ellos, Hillel y Shammai, que hasta el día de hoy todavía se discuten lo que tiene que ver con las interpretaciones de Hillel y las interpretaciones de Shammai, y que cada uno de ellos en su estilo y en su forma aportó cosas importantes que todavía se mantienen dentro del judaísmo. Muy bien, estas 7 reglas de Hillel entonces fueron, por decir así, una de los sistemas de interpretación más resaltantes de su momento.
Luego tenemos las 13 reglas de Ismael ben Elisha, que profundizó un poco más las 7 reglas de Hillel. Y después de estas 13 reglas de Ismael, vino otro rabino conocido como Eliezer ben Yosef HaGelili, o más conocido como José el Galileo. Este rabino Eliezer, ¿verdad?, estableció 32 reglas. Primero comenzaron con 7, pasaron luego a 13 y siguieron entonces a 32 reglas, lo cual vamos a ver más adelante que tiene un poco que ver con lo que nos enseñó el Mesías Yeshua. Nosotros, los creyentes en el Mesías Yeshua, o los que creemos que Yeshua es el Mesías y que nos consideramos discípulos del rabino de todos los rabinos, que es Yeshua HaMashiach, pues tenemos que apegarnos a la interpretación de nuestro rabí, el único rabí, por cierto, nuestro rabí Yeshua. Pues bien, vamos a ver entonces que, aunque para los judíos naturales está muy bien que sigan las reglas de Hillel o la de Ismael o la de Eliezer, que todas, pues unas van avanzando más sobre las otras en el tema de hacer estricto el cumplimiento del mandamiento, y es por eso que pues se ha hecho bastante, o se hizo bastante pesado el tema de la halajá judía para la observación de cosas que a veces son hasta tan sencillas y que se han complicado con tantas normas y reglas para su cumplimiento. Entonces, junto con estas normas se puso toda autoridad de interpretación de la Torá en las manos de unos pocos selectos doctos. De hecho, los que nos tomamos la libertad de, sin ser rabinos, sin ser escribas, sin ser fariseos, sin estudiar judaísmo o sin estudiar en las yeshivá judías, en las yeshivot judías, pues nosotros en nuestras escuelas bíblicas, en nuestras academias teológicas, que hemos hecho nuestros estudios, nos tomamos la libertad de hacer una libre interpretación de las Sagradas Escrituras, pues somos mal vistos porque somos considerados indoctos frente a estas personas que en el judaísmo son unos pocos selectos considerados doctos, sabios, eruditos y únicos autorizados para establecer interpretación de las Escrituras. Y vuelvo y repito, a nosotros nos parece que está muy bien eso dentro del judaísmo, está bien dentro del judaísmo que vean a los rabinos como los únicos autorizados para interpretar la Torá y establecer halajá, está muy bien, pero nosotros, y aquí voy para con los hermanos en raíces hebreas, nosotros no estamos bajo la jurisdicción de los rabinos del judaísmo, no estamos bajo el judaísmo rabínico para entonces someternos a estas determinaciones. Nosotros, como ya dije, tenemos un rabino que son sus interpretaciones las que debemos seguir. Dentro del judaísmo, entonces, la interpretación de la Torá no está en manos de gente común, ¿verdad?, sino en manos de los sabios, llamados así sabios. Vamos a expresar esta idea y vamos a hacer aclaratoria en el punto. Es cierto que los discípulos del Mesías, Yeshua, nunca renunciaron a su fe hebrea. Ok, estamos en raíces hebreas. Es cierto que los discípulos del Mesías nunca renunciaron a su identidad hebrea, su fe hebrea. Lógicamente, nosotros, los creyentes de origen gentil, hemos recibido la fe por medio de los hebreos, por medio de los israelitas, por medio de los judíos. Ellos no renunciaron a su fe, no renunciaron a su identidad, no renunciaron a su Elohim, el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, ni renunciaron a la Torá, los profetas y los escritos. Es decir, el pueblo israelita creyente en el Mesías, los discípulos del Mesías Yeshua, siguieron siendo enteramente judíos, mantuvieron su judeidad y su identidad israelita. Ellos tampoco renunciaron a su cultura judía, que incluía usos y costumbres, es decir, tradiciones. Y en este punto hay que ser enfático y aclarar. Los discípulos judíos del Mesías Yeshua, Mesías judío, tampoco renunciaron a su cultura judía. Estamos hablando que cada pueblo tiene una cultura, tiene sus culturas cada pueblo. Nosotros, por ejemplo, aquí en Venezuela, por aquí está mi amigo Kelvin, nosotros que estamos aquí en Venezuela tenemos costumbres que son únicas
de los venezolanos. Los discípulos judíos del Mesías judío, Yeshua, pues también mantenían su cultura, no tenían por qué despreciar su cultura por hacerse discípulos de Yeshua. Y aquí es donde a los cristianos les digo que el Cristo que se predica y que se conoce dentro de la religión institucionalizada del cristianismo, pues está totalmente divorciado, separado de su identidad judía, y por eso es que a los cristianos se les hace extraño el tema de la identidad, la cultura, la tradición judía con relación al cristianismo. Porque, bueno, hay un personaje fabricado y deformado por la religión del cristianismo que llaman Cristo, que es totalmente distinto al Yeshua, al rabí Yeshua, al judío Yeshua. Pues bien, los discípulos del Mesías mantenían su identidad, mantenían su cultura, mantenían sus costumbres y tradiciones, eso es verdad, pero de igual manera es cierto que ellos, los discípulos judíos del Mesías judío Yeshua, se apegaron a la interpretación que Yeshua dio de las escrituras hebreas, así como de la tradición oral. Es decir, en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, pues era natural que los maestros de la escritura, los maestros de la Torá, enseñaran a sus discípulos, interpretaran las escrituras para enseñar a sus discípulos, y que sus discípulos, si son verdaderos discípulos, aprendieran de sus maestros, de sus rabinos, y aplicaran la enseñanza y también enseñaran a otros, de acuerdo a lo que el rabino, a lo que el maestro les impartía. Pues esto sucedía con Hillel, esto sucedía con Shammai, esto sucedía con Ismael, esto sucedía con Eliezer, sucedía con cada rabino, y cada rabino tenía sus discípulos, y había un contexto global que los unía a todos como pueblo, el contexto de Israel. Pero así como Israel se componía de 12 pueblos, 12 tribus, de distintas características cada uno, pero todos en conjunto eran un pueblo, entonces también en el judaísmo, en el Israel de esos días del primer siglo, pues también había, ¿verdad?, una diversidad en el campo de la interpretación, entiéndase y tradúzcase como tradición de las escrituras, de la interpretación de las escrituras. Entonces, bueno, habían diferencias de interpretación entre los distintos rabinos, y lo más resaltante eran las interpretaciones de Hillel en contraste con las de Shammai. Entonces, lo mismo con cada rabino y sus discípulos, unos más hacia la tendencia de Hillel, otros más hacia la tendencia de Shammai, y encontramos en Yeshua el Mesías que también en algunas ocasiones tenía alguna tendencia, alguna interpretación más acorde con las enseñanzas de Hillel, y en unas otras ocasiones más acordes con las enseñanzas de Shammai. Era natural y sigue siendo natural que cada sector dentro del contexto religioso de entre los judíos pues siga una corriente de interpretación emitida o transmitida por sus rabinos. Muy bien, pudiera ser que Yeshua haya enseñado a sus discípulos a guardar las ordenanzas rabínicas que no estuvieran en conflicto con la Torá. Hemos dicho en el inciso anterior que Yeshua les dio a sus discípulos la interpretación de las escrituras hebreas, así como de la tradición oral. Y aquí debo acotar, tradición oral, no Torá oral. No existe en las escrituras hebreas o griegas ninguna Torá oral, ningún texto que hable de la Torá oral. Lo que existe es tradición oral. No busco con esto ofender al judaísmo, ni a los judíos, ni a los rabinos. Simplemente estamos exponiendo nuestra verdad y consideramos que debe ser llamado es tradición oral, porque lo que existe son interpretaciones de la Torá escrita, de las escrituras hebreas. Entonces, tanto de la Torá o de las escrituras hebreas como de la tradición oral, Yeshua, conocido como Jesús en el mundo occidental,
del cual formaron un personaje totalmente distinto en la religión cristiana, Yeshua enseñaba a sus discípulos su interpretación, que en sus palabras decía que no eran sus propias palabras, sino las palabras y las enseñanzas de su Padre, refiriéndose al Creador, refiriéndose a Yahweh. Entonces, los discípulos de Yeshua recibían, de acuerdo a las palabras de Yeshua, la enseñanza del Padre por medio de su rabino Yeshua, a quien nosotros consideramos Mashiach o el Mesías, el ungido. Entonces, así hacía diferencia Yeshua de la interpretación rabínica de entre los judíos, tanto de la corriente flexible como la de Hillel, como de la corriente rígida y legalista como la de Shammai. Pudiera ser entonces, y de hecho lo encontramos en las Escrituras, que el Mesías Yeshua en algunas ocasiones pareciera haber avalado, ¿verdad?, ciertas interpretaciones de Hillel o ciertas interpretaciones de Shammai, cuando no estuvieran estas interpretaciones enfrentadas, contrastadas con la Torah escrita, entonces fueron avaladas por el Mesías Yeshua en su enseñanza. Por ejemplo, encontramos en sus enseñanzas sobre el divorcio, la violencia y la reconciliación semejanzas contenidas dentro de la tradición establecida por Hillel y por Shammai. Más en los instantes en que las leyes rabínicas se encontraban en conflicto con la Torá, Yeshua enseñó que esas ideas agregadas por los hombres estaban equivocadas y corrigió las reglas rabínicas que contradecían e invalidaban la Torá. Un ejemplo de esto que estamos diciendo lo tenemos en Mateo 23, del 1 al 4, donde dice: entonces Yeshua se dirigió a la multitud y a sus discípulos y les dijo: los escribas y los fariseos se enseñan con la autoridad de Moisés. Así que todo lo que él, refiriéndose a Moisés, les diga, háganlo y cúmplanlo, pero no hagan como hacen ellos, refiriéndose a los intérpretes, porque ellos dicen, pero no hacen. Ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de la gente, pero ellos mismos no las quieren mover ni con un dedo. Estas son palabras registradas en el libro de Mateo, palabras de enseñanza del Mesías Yeshua para sus discípulos y para la multitud de israelitas que les escuchaban, y les hablaba con esta palabra, y a través de ella pues se ganó muchos enemigos. Como el mundo religioso históricamente hasta el día de hoy ha sido conflictivo, controversial, pues estas enseñanzas ofenderían a muchos, sobre todo los más rígidos religiosos, porque está señalando aquí Yeshua que los intérpretes, escribas, fariseos, estaban entonces estableciendo preceptos, tradición, interpretación de la Torá que significaban o se simbolizaban como pesadas cargas difíciles de llevar, para que los que recibían su enseñanza las aplicaran, pero ellos no las querían mover ni con un dedo. Encontramos otro ejemplo en Mateo 15, versículos 1 al 6. Allí dice: entonces se acercaron a Yeshua unos fariseos y escribas de Jerusalén, diciendo: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Miren lo que aquí dice: la tradición de los ancianos. No dice para los cristianos. Oigan por favor los amigos cristianos, ¿por qué quebrantan tus discípulos, los discípulos de Yeshua, los discípulos de Jesús, la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Aquí no están diciendo que los discípulos de Yeshua, de Jesús, violaban la Torá, los mandamientos de la Torá, sino la tradición. En otras palabras, la interpretación que los líderes religiosos ancianos, era la forma de denominarlos, la tradición era la interpretación de los rabinos y de los líderes religiosos de ese momento, y los discípulos de Yeshua no seguían ciertas interpretaciones y tradiciones establecidas por ellos. Entonces le hicieron esa pregunta y él, Yeshua, les respondió diciendo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim por causa de su tradición? Oigan esto es importante de resaltar.
el Mesías Yeshua dice que los que interpretaban la Torá y la enseñaban al pueblo quebrantaban el mandamiento de Elohim por causa de su tradición. Es aquí donde vemos cuando se encuentra enfrentado la interpretación de la escritura hebrea, la Torá, los profetas, los escritos, y la interpretación de la tradición, en lugar de llevar al cumplimiento correcto del mandamiento, más bien lo quebrantaba, llevaba a las personas a quebrantar el mandamiento. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Yeshua en este pasaje de las Sagradas Escrituras, que lógicamente los vamos a aceptar y a recibir los que nos consideramos discípulos de Yeshua, porque obviamente los que no reconocen a Yeshua, pues rechazan esa palabra, y está bien para ellos, pero nosotros consideramos que esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo, y Yeshua dijo que ellos quebrantaban el mandamiento de Elohim que está escrito en la Torah, que sí existe Torah escrita, por la tradición oral, que no existe Torah oral. Pues bien, porque Elohim dijo, aquí da las razones Yeshua de por qué afirma que ellos quebrantaban el mandamiento de Elohim, porque Elohim dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente, pero ustedes dicen que cualquiera que diga a su padre o a su madre, aquello con que pudiera beneficiarte, lo he dado de ofrenda a Elohim. No tiene que honrar a su padre. Así ha invalidado la palabra de Elohim por causa de la tradición de ustedes. Así han invalidado la palabra de Elohim. Entonces, mis estimados hermanos y amigos que me ven y que me escuchan, hay una gran diferencia entre la Torah escrita, que es el mandamiento de Elohim, y la tradición oral. Es decir, la interpretación rabínica, la interpretación de los escribas, la interpretación de los fariseos, la interpretación de los rabinos, todo lo que está en la literatura de que establece la halajá dentro del judaísmo, que está bien para ellos, pero para nosotros, los creyentes de origen gentil, en raíces hebreas, debemos ver lo que nos está diciendo nuestro rabí. Y nuestro rabí nos está diciendo que tenemos que darle prioridad al mandamiento de Elohim por encima de la interpretación de la tradición oral que han establecido y que viola en algunas ocasiones el mismo mandamiento como tal. Esto es un ejemplo, y hoy vamos a encontrar muchas cosas que también son semejantes dentro de la religión institucionalizada. Yeshua dio muchas veces la correcta interpretación de la Torá en contraposición a lo dicho en la tradición oral. Esta interpretación de Yeshua es para nosotros y para los escritores de lo que llaman el Nuevo Testamento, que son los escritos apostólicos nazarenos, pues para nosotros es la correcta interpretación la que daba Yeshua a las escrituras. Entonces, Yeshua, en contraposición de lo que interpretaban los escribas y fariseos, pues enseñaba a sus discípulos muchas cosas distintas a lo que se decía en la tradición oral, y utilizaba una frase que en el cristianismo han confundido mucho, y es que Yeshua decía, ustedes oyeron que fue dicho. Van a encontrar esa frase, por ejemplo, en Mateo 5, entre los versículos 21 y 48. Para los amigos cristianos, cuando el Mesías Yeshua, o Jesús para ustedes, cuando decía, ustedes oyeron que fue dicho, mas yo les digo, no era que Yeshua estaba aboliendo la Torá y estaba creando mandamientos nuevos o distintos. Yeshua no estaba hablando de la Torá, estaba hablando de la interpretación. Cuando el Mesías decía, ustedes oyeron que fue dicho, estaba diciendo, en otras palabras, ustedes conocen la interpretación que les han dado sus líderes religiosos. Entonces, solo cuando los aspectos de la tradición fueron aprobados por Yeshua, fueron aceptadas por parte de la fe nazarena. Es decir, para nosotros los creyentes en el Mesías Yeshua, creyentes israelitas nazarenos, nosotros aceptamos las interpretaciones de la tradición oral cuando son avaladas por las enseñanzas del Mesías Yeshua. En todo caso, las tradiciones de los ancianos, la tradición oral, no puede ser considerada ni como una nueva Torá, ni como una Torá oral,
ni como una invención de alguna escritura religiosa autorizada, sino como lo que son. ¿Qué es el Talmud y qué son los escritos dentro del judaísmo que establecen halajá? Interpretaciones de la escritura. Y para los que siguen el judaísmo, está bien que cumplan las interpretaciones de la escritura porque son las reglas del juego. Si usted, estimado hermano, quiere estar en el judaísmo, entonces usted tendrá que apegarse a las interpretaciones rabínicas que han establecido dentro del judaísmo. Por lo menos nosotros, o en este caso nosotros, no estamos bajo esa jurisdicción rabínica. Estamos bajo la autoridad, la palabra autorizada de Yeshua, el Mesías. Y en base a la enseñanza del Mesías Yeshua, hacemos diferencia entre lo que es Torá, palabra inspirada, Sagradas Escrituras, y la tradición, que está por debajo de la autoridad de la Torá. La tradición es válida para el judaísmo, pero está por debajo de la autoridad de la Torá. No hay ninguna figura humana, ni hay ninguna figura jurídica dentro de la interpretación de las Escrituras que esté por encima de las Sagradas Escrituras. Este es uno de los graves problemas con la religión institucionalizada, porque tanto el cristianismo como el judaísmo han establecido sistemas de legislación, sistemas de autoridad religiosa que interpreta las Escrituras y que pasa por encima de ellas. En el cristianismo católico existen los dogmas y en el judaísmo existen las halajá, de manera que, pues, cada uno en lo suyo, los católicos que cumplan sus dogmas, los judíos que cumplan sus halajá, pero nosotros, que este tema es para los creyentes de origen gentil en raíces hebreas, no estamos obligados a cumplir ningún sistema de halajá del judaísmo. La Torá y la tradición, como fueron explicadas por Yeshua y sus enviados, se fusionan para venir a ser un todo teológico, primero oralmente y después escrituralmente, conocido hoy bajo el nombre de escritos nazarenos. Y en el cristianismo lo llaman Nuevo Testamento. Muy bien, mis estimados hermanos y amigos, en esta noche. Conclusiones finales. Nosotros estamos hablando de este tema, lo dije al comienzo, para los que no estaban en el comienzo, porque en los años que llevamos en el camino de raíces hebreas, nos han consultado muchas veces sobre celebraciones, sobre usos y costumbres, y ahora voy a ser más específico. Nos han preguntado sobre Purim, nos han preguntado sobre Hanukkah, nos han preguntado sobre Talit, sobre Kipá y sobre celebraciones y costumbres que son del judaísmo, que tienen su lugar en el judaísmo. Pero nos toca, y hablo en este caso de este servidor que les habla, nos toca orientar a los creyentes en raíces hebreas que las raíces hebreas no son judaísmo. Aunque hay dentro del contexto de raíces hebreas creyentes de origen judío, hay muchos judíos nazarenos, y que para ellos es legítimo, ¿verdad? Mucho de lo que es la halajá, cuando esta halajá no está en contra de lo que el Mesías Yeshua ha establecido, cuando la halajá no va en contra del mandamiento de la Torá, cuando no lo tuerce, cuando no lo tergiversa, cuando se establece algo verdadero. Y está bien que haya judíos dentro de la fe, el contexto de raíces hebreas, pero raíces hebreas no es judaísmo en sí mismo. No sé si me logro explicar. Lo que trato de decir es que hay judíos dentro de raíces hebreas, pero no son raíces hebreas judaísmo. Eso es lo que trato de decir. Hay un conjunto de elementos de origen judío y de origen gentil que formamos el Israel de Yahweh, que es un concepto distinto del Israel natural, y que, bueno, les invito a ver el tema Israel, pueblo y nación, y vamos a estar hablando del Israel de Yahweh próximamente, para que comprendan un poco mejor lo que trato de decirles, y que todo lo que está dentro del contexto de la tradición oral dentro del judaísmo está bien para los que están en el judaísmo. Pero si usted es un creyente en raíces hebreas de origen gentil, no tiene la obligación de observar
los mandamientos de acuerdo a lo establecido en la halajá judía. Son infinidad de interpretaciones y de rígidos mandamientos y reglas que deben observar dentro del judaísmo, muchas de ellas que en mi parecer no tienen ni siquiera el menor sentido, pero son tradiciones que se han llevado por generaciones y está bien para ellos, para los judíos está bien, les gusta así, funciona bien así para ellos, está bien, pero para nosotros, lo que me preguntan es que si estamos obligados a eso, la respuesta es clara, firme y enfática, no. Nuestros escritos sagrados están desde la Torá, desde el libro de Génesis, hasta los escritos nazarenos en el libro de Revelación o Apocalipsis. Ahí está toda la autoridad inspirada por Dios, por su Espíritu de Santidad, por su Espíritu Santo, que son nuestras halajá. Y que tenemos al Rabí Yeshua que nos da la correcta interpretación de cómo observar nuestros servicios, cómo observar nuestras celebraciones, qué es lo que nos toca en cuanto a usos y costumbres. Y eso, bueno, es un tema bastante amplio que no vamos a hablarlo esta noche, pero que en este canal ustedes pueden encontrar mucha información al respecto, sobre todo con relación a las fiestas bíblicas, santas convocaciones, moedim y a todo lo que tiene que ver con usos y costumbres. Ustedes aquí no nos ven utilizando talit ni kipá, no nos ven utilizando atuendo del judaísmo, porque pues simplemente son cosas del judaísmo y de la tradición oral. Así que cualquier pregunta, cualquier consulta o cualquier comentario, siempre y cuando sea respetuoso, cualquier complemento a lo que hemos dicho esta noche, usted tiene el espacio de los comentarios para que usted también aporte de su conocimiento, para que usted también aporte un poco más a lo que hemos dicho en esta ocasión. Torá y tradición, es importante que sepamos conocer la diferencia. Shalom para todos.